Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, miércoles 17 de diciembre del año 2025. Sean bienvenidos y como siempre iniciamos nuestras lecturas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocando la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que ella nos ayude y nos dé la oportunidad de poder depositar en ella nuestras peticiones, para que sea más fácil que nosotros recibamos lo que necesitamos. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos con la primera lectura. Nos la da el libro del Génesis en su capítulo 49, versículo 2, del 8 al 10. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así: acérquense y escúchenme, hijos de Jacob. Escuchen a su padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atrevería a provocarte? No se aparta de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 71 respondemos: ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia. El que es hijo de reyes, así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Justicia y paz ofrecerás al pueblo, las colinas y los montes. El Rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol, viva su nombre, que sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Aleluya, aleluya. Sabiduría del Altísimo, que dispones todas las cosas con fortaleza y con suavidad, venga a enseñarnos el camino de la vida. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, les presento la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar,
a Fares y a Zara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Ocías, Ocías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matam, Matam a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio el día de hoy, miércoles. Digamos todos e invoquemos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficaz para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy, miércoles, meditaremos el Evangelio de San Mateo en su capítulo 1, versículo 1 al 17. Ya vamos a dejar lo que es la preparación en este tiempo de Adviento. Ahorita vamos a estar viendo, ya hoy vemos lo que es la genealogía de Jesús. Ya el día de mañana veremos ya a lo que es San José. Veremos los sueños de San José, veremos cómo él se hizo cargo de ese maravilloso hijo, esa responsabilidad que Dios le dio. Pero ya hoy entramos a esas lecturas que nos llevan hacia el nacimiento del niño Jesús. El día de hoy pues tenemos lo que es la genealogía de Jesús, o sea, de dónde vino en cuanto a lo humano. Esta es la genealogía de Jesús. Pero la Escritura dice,
el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. O sea, Él quería vivir entre nosotros como humano, pero Dios lo envió. Y ya escuchamos por obra y gracia del Espíritu Santo que se encarnó en el vientre de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Qué bonito cuando nosotros sabemos que el Dios que nos creó, el Dios que hizo promesas, el Dios que nos dio la oportunidad de poder vivir en esta tierra, de poder peregrinar, es el Dios a quien nosotros adoramos, bendecimos, alabamos, le servimos. Recordemos que nuestro compromiso en esta tierra no es solamente de venir a hacer la voluntad de cada uno, como hablábamos de ayer, de hacer lo que nos da la gana. De ninguna manera. Dios nos mandó a este mundo a peregrinar con un propósito. Y Dios siempre nos está dando la oportunidad de descubrir ese propósito. Vamos a escuchar hoy, ¿verdad? Porque sinceramente, cuando nosotros agarramos la escritura, la leemos y encontramos todo este montón de nombres que son como que difíciles de pronunciar, no sabemos quiénes son todas esas personas a quien nos narra acá la escritura, pues a veces hasta nos saltamos y no leemos esa parte importante del Santo Evangelio. Aquí San Mateo nos empieza a hablar desde Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él abarca lo que es la realeza, o sea, la época de los reyes, la época de los patriarcas. Pero San Lucas nos narra en su evangelio desde Adán y Eva. Desde ahí nos empieza a narrar el evangelio de San Lucas, la genealogía de Jesús. San Lucas en su prólogo dice: todos han escrito acerca de Jesús de Nazaret, pero a mí me ha parecido escudriñar e investigar profundamente todo lo que concierne a Jesús. Entonces él empezó desde el inicio, porque ciertamente el camino de salvación inicia desde Adán y Eva. Pero San Mateo quiso hacer esto a manera de que nosotros entendiéramos de que la realeza de Jesús inicia con el rey David. Las promesas del reino inician allí con David y Abraham. Así es como dice acá la escritura: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empezamos a escuchar un dato importantísimo que yo no quiero olvidarlo ni que se me pase por alto. Ustedes escucharon en toda la genealogía de Jesús que empieza a decir: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y sucesivamente se vienen hasta el último, donde dice: Matán engendró a Jacob. Hasta ahí termina todas las generaciones que fueron engendrados. Pero dice: y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació el llamado
Cristo. Importantísimo ese dato, porque no dice en ningún momento que José engendró a Jesucristo, sino que solamente dice: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació el llamado Cristo. Qué importante es saber este dato, porque aquí nosotros podemos entender perfectamente que Jesucristo no fue engendrado por semilla humana, sino que con el poder del Espíritu Santo, así como nos lo dice el Evangelio de San Lucas. Este dato es bien importante, puesto que nosotros tenemos cómo defendernos, cómo poder decirle a los hermanos separados que nos visitan, porque ellos siempre dicen que la Santísima Virgen María tuvo más hijos, y pues esta es una prueba de que no fue así. Más adelante vamos a escuchar también por qué dicen que la Virgen María tuvo más hijos, pero está comprobado con la Sagrada Escritura que no. Entonces vamos a ver un poquito de lo que es esta genealogía de Jesús. Todos tenemos una genealogía y pues por lo menos tenemos o podemos saber quiénes son nuestros abuelos, tal vez nuestros bisabuelos, pero de ahí para atrás es un poquito complicado saber qué genealogía tenemos nosotros. Sin embargo, Jesús quiso que se diera a conocer esta genealogía para saber cuáles son las raíces de Él, de dónde Él viene, en cuanto a su ser humano. Entonces, nosotros podemos analizar y podemos llegar a esa conclusión de que Jesús únicamente tiene sangre de la Santísima Virgen María, porque Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, la sangre que corría por las venas de Jesús únicamente era de la Santísima Virgen María. Les decía que tenemos nosotros una genealogía y tenemos que dar gracias a Dios por nuestra peregrinación en este mundo. Tenemos que darle gracias a Dios porque nacimos en el pueblo donde estamos, porque bien nosotros pudimos haber nacido en Europa, en Asia, en África, pero bendito sea Dios, el Señor nos puso donde Él nos quería, donde Él quiso que nosotros estuviéramos habitando. Ya hemos hablado de que no debemos desperdiciar ese momento, esa gracia del Señor, ese regalo que nos dio de venir a peregrinar. Y pues, así como Jacob, que más tarde se llamará Israel, bendijo a sus hijos, así Dios nos quiere bendecir a todos nosotros. Ya nos ha bendecido con la promesa que Dios hizo a Abraham de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Nosotros somos una arenita del mar, una arenita que forman parte de la creación de Dios. Somos una estrella de las que está allá arriba, porque esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Bueno,
Nosotros llegamos hasta donde dice que nació el llamado Cristo, Jesús de Nazaret. Hasta allí se cumplen todas las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel, empezando por Abraham. Con Jesucristo se cumple todo lo que se habla en el Antiguo Testamento. Les decía que para nosotros los nombres que están aquí son meros difíciles, no se han escuchado, pero realmente es importante que nosotros sepamos esa parte del Evangelio donde nos narra Jesús. El evangelista nos narra la genealogía de Jesús, todas sus raíces. Dice, empezando desde Abraham, tenemos que ver de que en nuestras familias, pues si empezamos a investigar, vamos a encontrar que no hay familia perfecta. Siempre dentro de una familia hay gente que ha actuado mal. En nuestra familia han habido vicios, han habido peleas, han habido muchas cosas de las que el mundo ofrece. Y pues nosotros no estamos exentos de eso. Y la familia, la genealogía de Jesús tampoco. Porque todos quienes hemos leído la escritura nos hemos dado cuenta de quiénes son estos personajes, cómo han actuado. Abraham es una de las personas, bueno, hablemos un poquito de las personas que fueron buenas en la genealogía de Jesús. Podríamos estar citando a cada uno de ellos, pero esto es un tiempo demasiado. Vamos a citar a los más conocidos, a quienes ustedes han escuchado. Ustedes a Abraham ya todos lo conocemos como el padre de la fe. Le dijo el Señor, deja tu tierra y ve a la tierra que yo te indicaré. Y él obedeció, él fue obediente. Fue un personaje que obedeció la palabra de Dios. Ese es uno. Jacob, por lo consiguiente, fue una persona muy obediente a Dios también. Isaac fue una persona obediente a Dios también. Sin embargo, ya con lo que vemos con los hijos de Jacob, ya esos hijos sí ya eran un poquito complicados. Bueno, terminemos de ver a los buenos. Ya tenemos a Abraham, ya tenemos a Isaac, ya tenemos a Jacob y ya tenemos, hablemos un poquito de Salmón, no Salomón, Salmón. Este hombre fue uno de los personajes que cuando Josué venía conquistando todos los pueblos de la tierra prometida, este fue uno de los espías que Josué envió a Jericó para que viera qué tanto ejército había, cómo se movían, qué frutos habían, si valía la pena o no valía la pena. Salmón fue uno de los espías. Y ahí conoció a la prostituta Rahab, como dice aquí, de quien Salmón engendró de Rahab a Booz. Él se juntó con Rahab. Entonces, este hombre era temeroso de Dios, y obediente a sus leyes. Tenemos a Urías. Urías es el que el rey David le quitó la mujer. Ahí empezamos a ver a la gente que no era tan buena a los ojos de Dios, tan honesta,
y fiel. Entonces, y terminamos con José, el esposo de la Virgen María, quien fue obediente a las palabras del ángel en sus sueños. Aquí Jesucristo nuestro Señor rompió con todo ese pecado que traía que traían sus raíces, su genealogía, todo el pecado que se vio entre todas esas familias. Porque recuerdan ustedes, los hermanos de Jacob fueron a hacer una matanza grande al rey que había abusado de sus hermanas Dina. Y en venganza de que habían abusado de Dina, que al final de cuentas ellos no sabían el fondo del asunto, pero fueron a hacer justicia por su mano, a hacer una gran matazón en el pueblo de este hombre. Entonces allí ya empiezan a haber problemas. El rey David, como les decía, quitarle la mujer a Urías, cuanto que a él le habían regalado, Dios le había regalado más de 1000, dice, 1000 mujeres, riquezas, de todo le dio, pero tuvo que fijarse en la mujer extraña, en la mujer de su hermano. Y dice que de ella, con ella engendró a Salomón. Ahí sí es Salomón, el rey que gobernó al pueblo con sabiduría, que fue lo que le pidió a Dios. Y así sucesivamente podemos ir renombrando a todos estos personajes, pero a nosotros lo que nos interesa realmente es saber que Jesucristo vino a romper con todo el pecado que había ahí. Ahí se terminó todo lo que todo lo que él traía atrás con su genealogía, con sus, ¿qué le digo?, familiares cercanos, ¿verdad? Porque aquí nosotros los vemos a todos. Entonces, vemos que en toda familia hay problemas. Más de alguno, como se dice así corrientemente, hay una oveja perdida, hay una oveja negra, la oveja negra en el rebaño. O sea, ahí sí que podría ser alguno de nosotros. Sin embargo, la lectura pues nos da para poder seguir trabajando mucho. Vamos a seguir y vamos a ver un poquito de los que fueron malos. Ya dijimos los hijos de Jacob que se portaron muy mal, fueron envidiosos, vendiendo a su hermano José para que lo llevaran a cautiverio en Egipto. Nosotros también sabemos la historia. Vemos al rey David de su pecado. Vemos a quién más podríamos citar, a Jeconías, que creía y no creía en las palabras que Dios le daba. Pero de igual manera, pues, si nosotros empezamos a leer y nos empezamos a interesar por todos estos personajes, vamos a encontrar el fondo del asunto y vamos a ir conociendo a cada uno de ellos, qué fue, cómo se portó, qué de bueno hizo y qué de malo hizo. Entonces, de igual manera, nosotros en nuestras familias necesitamos terminar con el pecado. Necesitamos ser gente que siga los caminos de Dios. Hay muchos ejemplos en los cuales podríamos nosotros abarcar bastante en nuestras familias. Tendríamos nosotros la capacidad de poder cortar con con eso malo que traen las generaciones. Por ejemplo, de los vicios.
tendríamos nosotros la capacidad de poder cortar con eso en algún momento. Yo, como ejemplo, me pongo, eh, para la gloria de Dios, logré vencer, logré vencer el vicio del alcohol hace 34, 35 años. Y para la gloria de Dios quiero seguir viendo que mis hijos caminen en la paz de Dios, en la gracia de Dios. Y les decía, espero un milagro, pero lo espero en el tiempo de Dios, no en el tiempo que yo quiera, sino que en el tiempo de Dios. Si nosotros, por ejemplo, Adán y Eva, como nos lo narra San Lucas, no hubieran pecado, pues no hubiera pecado en el mundo. Pero por eso tuvo que venir Jesucristo a vencer el pecado. Porque desde Adán y Eva se vino la concupiscencia en el ser humano. O sea, el deseo de pecar, la atracción de pecar. Para eso vino Jesucristo nuestro Señor, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de poder ser libres mediante Él. Ya hemos escuchado mucho acerca de esto. Termina diciendo, de modo que el total de las generaciones desde Abraham hasta David es de 14, desde David hasta la deportación de Babilonia es de 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo es de 14. Ese número es bien importante en lo que es esta genealogía de Jesús. Aquí nosotros ya vimos datos bien importantes. Vimos sobre la gente que fue fiel a Dios y la gente que fue infiel a Dios. Vimos el dato importante donde dice que el esposo de María no dice que José engendró a Jesús, sino que solamente llegamos hasta Jacob engendró a José, el esposo de la Virgen María. Dato importantísimo. Y estas generaciones de las cuales nos habla acá, dice que son 14. Fíjense que el número 7 en la Sagrada Escritura tiene un significado muy importante, porque es un número de perfección, un número de perfección. Pero si nosotros contamos 7 más 7, son 14. Entonces ya nosotros vamos a ver de que cada generación es perfecta según el designio de Dios. Y dice aquí que dice, de modo que total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Entonces 7 más 7 son 14. Todas las generaciones dan testimonio de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para Él ser el cumplidor de las promesas de Dios al pueblo de Israel y a su nuevo pueblo, que somos nosotros, todos los bautizados, todos los cristianos. Entonces miren, la Sagrada Escritura tiene datos importantísimos, y nosotros somos dichosos porque podemos leer, podemos ver todo esto. Ya en el libro del Génesis
nos dice que en aquellos días Jacob llamó a sus hijos y les habló así: acérquense y escuchen. Hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tus padres. Nos dice lo mismo que nos relata el Evangelio. Nos habla de la generación de los patriarcas, la generación de los reyes y de la generación de donde Jesucristo va a ser rey, va a ser sacerdote. Esto es bien importante porque Él une las tres generaciones. Y eso nosotros lo vamos a comprobar el día de mañana cuando leamos la lectura del Santo Evangelio. Pero bueno, hasta ahorita pues nos vamos a quedar acá. Pues como les digo, no nos podemos saltar la Escritura, porque toda la Escritura es palabra de Dios. Y toda la Escritura tiene cosas importantes que nosotros debemos de saber. Entonces, pues si a ustedes pues les gustó, ¿verdad?, el saber estos misterios de la Escritura, pues sigamos invitados a leer las Santas Escrituras para podernos dar cuenta de cuán grande son los misterios del reino de Dios. Que el Señor nos bendiga y que el día de mañana, si así Dios lo permite, que Dios y la Virgen Santísima nos permita volver a leer el Santo Evangelio. Pero para mientras, pues la invitación a que se suscriba, a que le dé like al programa si le gustó, que comparta. Todo es gratis, solamente es de machucar unos botoncitos en su móvil y mucha gente se beneficiará con este mensaje. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan una buena tarde, buena noche.